La cocina está de moda y quizás por eso haya que aprovechar el tirón para hacer que rebrote la solidaridad. Tanto es así que muchos de los grandes chefs de nuestro país han decidido usar esa influencia para ayudar a los que más lo necesitan a través de proyectos y causas solidarias. Es el caso de nuestro invitado de esta noche. Él se enfunda su gorro, se coloca el mandil y junto a una gran nariz roja despliega su gran humanidad para cocinar para aquellos que más lo necesitan. Hace magia a diario, pero en vez de con varita y chistera, prefiere hacerlo entre fogones. Hoy visita el plató de Trivium Pedro Pedreño. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra cita de los martes en Trivium. Maru, buenas noches. Esther, buenas noches. Nosotras esperamos que hayan cenado porque hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de cocina. Nuestro invitado es un apasionado de la gastronomía y también de ayudar a los que más lo necesitan. Pedro Pedreño, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Queremos compartir, tenemos por delante mucho tiempo y queremos compartir contigo un buen rato de conversación y si te parece vamos a hablar de muchas cosas pero girando a través de un eje fundamental que es en este caso la gastronomía y la cocina. Tú colaboras, trabajas en Cáritas y participas en un proyecto precioso que se llama Cayam. No sé si lo he pronunciado bien, pero nos ha parecido un proyecto precioso, pero en vez de contarlo a nosotras nos gustaría que tú nos dijeras en qué consiste este proyecto. Háblanos de él. Bueno, yo soy el cocinero del Cayam, que es un centro. El Cayam significa Centro de Acogida y Acompañamiento Integral. Es un centro de acción social dentro de Cáritas y como tal está desde 1989, se llama el Centro Virgen de la Fuensanta, lo inauguró nuestro obispo, el obispo de entonces Azagra, y como centro de acogida y acompañamiento integral, pues yo desempeño la función de cocinero, porque por allí hay una escuela infantil donde pasan unos chavalines pequeños de 0 a 3 años, y tenemos, pues aparte de los chavalines, pues tenemos otros grupos de gente que va pasando, más toda la gente que está trabajando en el centro que hay que darle de comer. Y aparte, pues también me dedico a las labores de formación en el centro. Ahí están entonces, hay programas para niños, entiendo también, y luego para sus familiares, para los padres y tal. Coméntanos un poco, en esa aula de cocina, ¿no?, en la que tú das formación, formas a personas que tienen cargas familiares, ¿no? Explícanos un poquito ¿con quién trabajas? Es un proyecto integral. O sea, en Cáritas, desde hace un tiempo, digamos que en Cáritas diocesana, pero a nivel nacional, se empeñó mucho el esfuerzo, tal y como dijo el director cuando pasó por este maravilloso programa como invitado, el esfuerzo se está empeñando mucho en formar a la gente, a las personas que se acercan a Cáritas, en formarla para tener un futuro en cuanto a formación y luego encontrar un empleo digno. Lo que a mí me toca, que es formar en cocina para luego poder emplear y para poder meterse en el mercado laboral, tenemos un proyecto de 7 chicas, habitualmente son menores de 30 años, hemos tenido alguna excepción siempre que hemos podido, que se están formando como auxiliares de cocina. Entonces yo, a medida que vamos haciendo los menús y vamos haciendo los platos, pues les voy enseñando desde el punto cero hasta que decidimos con un grupo más de personas que han terminado su formación y que intentamos ya de alguna manera meterla en el mercado laboral. Porque lo que se intenta es, ¿no?, a través de la cocina conseguir esa inserción laboral de esas personas o de esas chicas, como comentas, que tienen problemas, ¿no? Que bueno, hoy en día la sociedad son muchísimas las personas que tienen problemas para encontrar un trabajo, pero quizá en esos niveles es mucho más complicado. Sí, bueno, el equipo humano que formamos ahí en el Cayam, el trabajo, yo soy, digamos, pues uno de los formadores técnicos, es decir, por ser cocinero, pero evidentemente es súper multidisciplinario, es decir, trabajadores sociales, incluso psicólogos, luego gestores, grandes gestores que están desempeñando la función de ver cómo van las subvenciones de un sitio a otro, de cómo se circulan los dineros, ¿no?, que nos llegan de una ayuda y de otra. Y ese empeño, por ejemplo, de hacer los perfiles para entrar en los cursos, hay mucha lista de espera, pero se trabaja mucho también en el momento también que estén las personas, es decir, si va a ser esa formación va a poder cuajar en un trabajo, ¿no?
hay otras personas que desgraciadamente tienen que esperar su turno y siempre intentamos que las personas que entren son las que, más que están necesitadas en ese momento, estamos pendientes en que la inserción laboral sea una realidad, o por lo menos intentarlo. Se trabaja con los mayores y con los pequeños, cuéntanos qué hacéis. Bueno, con los pequeños, la escuela infantil, los educadores que tenemos en la escuela infantil son ángeles, o sea, son ángeles porque tanto Josefo como Clara, como la José, son los profesores que a mí me hubieran gustado tener cuando yo era pequeñajo, porque yo los veo trabajar con los niños y a mí me da una envidia muy sana de los críos de decir qué bien se lo están pasando, ¿no? Bueno, los chavalines que van allí, pues evidentemente las familias son familias que tienen problemas, es decir, nosotros no ocultamos que trabajamos para gente pues, que tiene problemas, que están chungos, como digo yo, ¿no? Que su vida no es una vida normalizada, sino que tienen problemas de mucho tipo. Y entonces, pues, le quitamos un trabajo, un esfuerzo importante a la familia en el sentido de tener a los chavales allí, le estamos dando ahí un tiempo de juego, porque evidentemente son niños y lo que les toca es jugar, y les damos de comer en su horario normal de comida, además con unos menús muy sencillos y con un menú, evidentemente, que han pasado por sanidad y que nutricionalmente son muy chulos, aunque muchas veces nos cueste trabajo, por ejemplo, introducir la ensalada a los pequeñajos exactamente igual que en nuestra casa con nuestro hijo. Y luego quería preguntarle también, ¿también se trabajaría con los padres en este caso? Sí, bueno, los educadores de la escuela infantil estamos siempre pendientes en nuestra asamblea y en nuestro trabajo pues, de crear una escuela de padres. Ya se creó en un tiempo en el Cayán, en un periodo de tiempo y funcionó muy bien la escuela de padres. Y ahora se está intentando armonizar y hablar un poco en la asamblea socioeducativa pues, para ver cómo funcionamos para integrar un poco también a los padres en ese proceso educativo de los hijos y para que vean cómo están creciendo con esa alegría maravillosa el tiempo que pasan ahí en la escuela infantil. Nosotros, como Paz ha dicho en la introducción, es un apasionado de la gastronomía, pero también tienes una faceta solidaria que es muy interesante, por eso hemos querido que vengas al programa para que nos la cuentes, y además especialmente se te dan muy bien los niños, ¿no? Y todos los talleres con los que juegas con ellos. Hace poco que salieron esos datos tan polémicos sobre la pobreza infantil. Yo me imagino que tú tratas con eso a diario, que ves cosas, que llevas muchos años trabajando en Cáritas y que esta polémica te habrá pillado así un poco como dicen, ¿no? ¿O qué ha pasado aquí? Bueno, a ver... No, tu opinión sobre... Sí, mi opinión, vamos, yo creo que es un poco hipócrita darse la vuelta y mirar a otro lado cuando lo que estamos viendo, cuando la realidad te está dando gritos diciéndote lo que hay, ¿no? Es decir, el padre Ángel de una ONG muy conocida también aquí en España decía que, bueno, que lo que faltaría, ¿no? Pensar que las personas que pasan y transitan por Cáritas son figurantes o son actores o actrices, ¿no? Desgraciadamente los datos estadísticos, que no dejan de ser números y están ahí, son números. A mí los números no me gustan, yo tengo un gran compañero de trabajo que es casi un padre, que le encantan los números y los Excel porque los domina, los controla y tiene una visión de conjunto maravillosa, pero yo no puedo, yo veo un Excel y me aterra, ¿no? O sea, a mí también me pasa. Por Dios que se cierre esto, porque yo no sé qué he hecho, ¿no? Vale, pues los números son números, pero detrás de cada número hay una historia. Y esas historias que están cargadas de muchas cosas son las que muchos de nuestros políticos no quieren ver, no se quieren dar cuenta. No hay que olvidar que estamos entrando de lleno en la primera fase de los periodos preelectorales, va a haber varios, ¿no? O sea, uno se va a encadenar a otro y otro, y de pronto se mira para otro lado. Es decir, bueno, ojalá, y de verdad lo digo en corazón, esta noche hubiera venido otro invitado porque Cáritas no existiera. Ojalá, es decir, pero existe y atendemos a gente. Y seguimos trabajando y sabemos, porque tenemos los datos, no solo a nivel nacional, sino en cada Cáritas parroquial y en cada centro de acción social, que cada vez tratamos con más gente. Quien no quiera escucharlo, que no lo escuche, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo lo que hacemos. Y aquí en Murcia, Pedro, desde que estalló la crisis, ¿tú cómo has ido, porque llevas años trabajando en todos estos proyectos, cómo has ido viendo que llegaba más gente o que cambiaban los perfiles? ¿Cómo has vivido tú esa situación? No sé si a ti te afectan a nivel personal, ¿cómo lo vives en casa, que tienes también 4 hijos? Cuando vives de cerca, pues situaciones de exclusión, de pobreza infantil, cuando a ti nadie te lo cuenta, o sea que tú lo ves a diario. Nuestra
Nuestro director, José Luis, que ya pasó por este programa y también lo comentó, es decir, las situaciones han cambiado. También es cierto que hay dos datos que para mí son básicos. Hay personas que siempre han estado excluidas, antes de esta crisis, durante esta crisis y probablemente lo estén aunque se pase la crisis. Esas personas que siempre han estado excluidas son excluidos porque la sociedad no lo ha querido nunca, o una parte de la sociedad no lo ha querido nunca. Esta crisis lo que ha hecho es aflorar una nueva pobreza, entre comillas, que lo que nos llama la atención, esa pobreza que algunos intelectuales o teóricos de este asunto llamaban la vergonzante, ¿no? La pobreza vergonzante, porque son familias que nunca se han encontrado en esta situación, incluso le ha dado un reparo terrible acercarse a su Cáritas parroquial a pedir una bolsa de comida o al banco de alimentos, etcétera, etcétera. Incluso se ha creado una red que para mí es súper importante que se creen redes, para mí, para muchos compañeros y compañeras, que se creen redes de apoyo mutuo. Es decir, que los barrios, que en estas, digamos, mini células de vida, que es donde desarrollamos nuestra vida, conozcamos la historia de la gente que tenemos en nuestro vecindario, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, que sepamos qué le está pasando, ¿no? Y que si no pueden, porque no se sienten con fuerza de ir, seamos nosotros capaces de ir a pedir por ellos y acercarles la comida. Creo que el valor que se está sacando de todo esto es la inmensa solidaridad de las personas de Murcia, de Madrid, de Barcelona, de todos sitios. Es decir, aquí al mismo tiempo que se están creando problemas, se están creando soluciones, pero no la están creando los que deberían crearlas, la están creando la gente que vive esos problemas. Y se ve, yo creo que todos los días. Y a mí lo que me parece, con lo que tú me comentabas al principio, las contradicciones siempre están ahí. Yo soy de los que piensan que siempre vivimos, yo personalmente, por encima de nuestras posibilidades y que siempre se puede compartir más. Siempre, siempre. Es decir, yo tenía un amigo que decía, bueno, mira en el armario a ver cuántas camisetas, cuántos pantalones tienes, que a lo mejor sobran 2 o sobran 3. Pero eso ya es una cuestión personal de cada uno. Claro, pero de esta crisis al final siempre es lo que siempre intentamos, ¿no? Y vamos a intentar sacar algo positivo, vamos a intentar sacar eso que tú comentabas, esa solidaridad, ese despertar de muchas personas ante la situación y la realidad que estamos tocando día a día, y vosotros, en vuestro caso, muchísimo más, que estáis mano a mano con esas situaciones de necesidad. Yo no sé si tú, por intentar poner esa nota positiva, esa esperanza de todas las historias que tú has conocido, no sé si nos podrías contar alguna que tuviese un final feliz y con el que vosotros estéis especialmente contentos. A ver, todas tienen final feliz, desde mi punto de vista. Todas tienen final feliz porque los procesos, cada persona que se acerca a Cáritas, o por ejemplo, cada persona que se acerca a Alcayán, cuando se le hace ese acompañamiento que muchas de mis compañeras están haciendo, y el esfuerzo es durísimo, porque las horas que se echan de trabajo son X, pero yo sé que mis compañeras, por ejemplo, de trabajo, pues echan muchísimas horas al cabo de la semana o al cabo del mes de voluntariado, ¿no? Y ese acompañamiento, ese ver cómo está, esos fracasos, es decir, cuando hablamos de fracaso es porque no quieren, porque no están en el momento de su vida de salir adelante. Hay una historia pues, de una chica, por ejemplo, que tiene una capacidad brutal en cocina, que puede ser una buena cocinera y ahora no es su momento, y bueno, estamos a la espera que sea su momento, ¿no? Y le llegará, yo estoy absolutamente convencido que le llegará. 2 personas, por ejemplo, que han encontrado ya trabajo y están trabajando en hostelería con 2 buenos contratos de trabajo. Los principios fueron muy duros y gracias a la confianza, por ejemplo, de algunos empresarios, de algunos hosteleros que dijeron, sí, Pedro, venga, vamos a contratarlo y vamos a probar a ver cómo va. Ahora tienen su nómina, su trabajo y tienen algo que es fundamental, que es dignidad, ¿vale? Es decir, por ejemplo, nosotros estamos en toda esta historia de pedir una renta básica, ¿no? Y lo de la renta básica no es una limosna, es un derecho que tiene la familia, ¿no? Esto es tan sencillo, nos podríamos retrotraer al contrato social de Rousseau y ponernos aquí a hablar de filosofía pura, pero es que es tan sencillo como que las familias tienen derecho a tener una renta mínima, porque si no, no tienen dignidad, y si no, no tienen con qué vivir y con qué comer. Entonces, pues no creo que sea una locura pedir eso para los seres humanos que forman una familia. Si os parece, nos quedamos con eso, hacemos un alto para la publicidad y enseguida continuamos en Trivium esta noche hablando con Pedro Pedreño.
Continuamos en Tribune esta noche hablando con Pedro Pedreño. Antes de marcharnos a la publicidad estamos hablando de esas historias, de ese buen sabor que dejan las historias cuando consiguen ayudar a la gente que pasa por Cáritas y que les dan una formación a través del aula de gastronomía en la que tú participas. Pero aparte de cocinar todos los días en Cáritas, que eso ya de por sí es un gran trabajo, de esas aulas de formación. Hace poco pudimos verte también acompañando a un gran chef que estuvo aquí en la región de Murcia, Andoni Luis Aduriz, es que siempre me equivoco con el apellido, por eso lo tengo que leer, y participasteis en un taller muy bonito con niños autistas. Sí, bueno, primero mandar desde aquí esta noche un abrazo muy fuerte a Andoni, porque precisamente lo van a operar de unas molestias que tenía, y que arrastraba y han dado con lo que tenían y lo van a operar en breve y desde aquí le vamos a mandar ahí mucha energía, mucha fuerza para que salga adelante y todo bien. Bueno, a mí el compartir un taller con Andoni es como si hubieran venido los Reyes Magos 4 veces seguidas al mismo día. O sea, una cosa, es decir, como si tuviera ahí acumulados los regalos, pues dicen, mira, hoy te lo vamos a dar. Para mí fue una fiesta. Esto pasó porque Asteamur, que es la asociación de familiares y de niños con los trastornos de espectro autista, que tiene la sede en Cartagena, ya el año pasado, el curso pasado, nos propuso a Mureco, que es una asociación, un club gastronómico, una asociación de la que formo parte de la junta directiva como vocal de formación, nos propuso echar una mano. Y echamos una mano, hicimos una cena solidaria en la Casa de la Luz, ahí como de pie, un poco informal, se sacó bastante, o sea, hubo bastante participación, estuvo muy chula. Y de pronto alguien de la asociación que conocía a alguien, todas estas cosas que pasan bonitas, al final. Estas cosas que pasan tan bonitas que al final, pues lo que hablábamos de crear redes, ¿no? Bueno, pues de pronto dijo, oye, tenemos una sorpresa para el año que viene, que ha sido este curso. Dice, va a venir Andoni Luis Aduriz con su equipo a hacer la cena benéfica o solidaria. Bueno, Andoni, como chef, es extraordinario, o sea, tiene 2 estrellas Michelin, podría tener 4 perfectamente, no se lo da la guía Michelin, ellos sabrán por qué, pero como persona, bueno, excede todas las estrellas Michelin que le pudieran dar. Tiene las cosas muy claras, las tiene desde hace mucho tiempo, y él ha venido con todo su equipo, con el equipo del restaurante, a cocinar. Y claro, cuando él se le propuso hacer un taller con los niños y con las niñas que forman parte de la asociación, no se lo pensó ni un minuto y dijo que sí, que para adelante, ¿no? Y bueno, yo esa experiencia, en realidad hicimos 2 platos, evidentemente como homenaje a Andoni hicimos una especie de carpaccio de sandía que él tiene con una historia muy bonita detrás, pero bueno, que los críos pues luego a la hora de probarlo tenían el segundo plato, que era una pizza hecha por ellos, y claro, no había color. Se tiraron a por el segundo plato, Sí, ¿no? sí. Lo más emocionante de todo, que además yo me emocionó muchísimo, es porque Andoni, que precisamente tiene muchos problemas de espalda y por eso se opera, cuando estaba a punto de terminar el taller, se tiró al suelo y le dijo que a los niños y a las niñas, ahora lo que necesito de verdad es un abrazo y un beso de todos y de todas. Y se avanzaron sobre él, que además yo estaba un poco de guardia de seguridad, apartándolo, para que no se me comieran a Andoni, ¿no? Y fue alucinante, fue súper emocionante. Además, en ese caso, utilizando la gastronomía, utilizando la cocina y ese taller precisamente como terapia para esos niños también. Sí, además, con una de las terapeutas psicopedagoga que está trabajando en Asteamur, vimos que el trabajar la gastronomía o la cocina con ellos y con ellas era algo muy chulo que les estimulaba mucho, ¿no? Que no sabíamos por dónde iban a salir los críos después, pero es que fue alucinante, es decir, participaron muchísimo, se lo pasaron en grande, comieron, es decir, merendaron bastante bien y las muestras de cariño hacia Andoni fueron espectaculares. Y Pedro, ¿qué beneficios tiene la cocina? No solo en los niños que puedan tener algún trastorno, creo que también haces otros talleres en el centro de Verónicas, ¿no? Sí, bueno, ahora me sustituye un compañero que se llama Héctor, que pertenece también a Enredando, que es otra historia que llevamos entre manos, pero yo he estado mucho tiempo junto con Begoña Patiño, que es una de las personas en el Ayuntamiento de Murcia, en Sanidad, que más se ha empeñado siempre en los programas para acercarse a los niños y a las niñas en los colegios y acercar la nutrición, la gastronomía y la alimentación saludable a los niños y a las niñas. Y el aula de cultura gastronómica de la planta primera de Verónica fue digamos, aunque nosotros empezamos a trabajar, Begoña y yo, empezamos a trabajar en los colegios in situ, cuando se montó el aula de cultura gastronómica empezamos a llevar a los colegios allí.
Y Begoña Patiño y su equipo, bueno, han hecho un trabajo esencialmente maravilloso para acercar a los niños y enseñarles a los niños y a las niñas a comprar de una forma sana, de una forma saludable, de una forma consciente, de ver que la leche sale de la vaca, no del tetrabrí, ¿no? Que los pescados es eso que hay ahí con hielo y mira qué bonitos son y cómo pueden estar más frescos o menos, y se quedan alucinados. Y luego encima le pones un gorrito, le pones un delantal y los pones con las manos en la masa y se lo pasan en grande. Bueno, y una nariz de payaso que me han contado también. Sí. Que yo siempre llevo una nariz de funciona. payaso, la he dejado en el coche. Muy mal, te la muy tenía mal, que haber ¿no? traído. Sí, bueno, siempre la llevo encima, la tengo en el coche, llevo dos narices de payaso porque nunca se sabe ¿Cómo te va a hacer falta? a quién tienes que hacerle reír, ¿no? Es decir, o cuando tienes que ir a pedir un crédito, ¿vale? Directamente. Claro. Entonces, a mí, trabajar con niños y con niñas en talleres gastronómicos me parece que forma parte del futuro. Es decir, aquí en esta casa el grado de gastronomía yo creo que tiene muy claro qué pasa también en el futuro, porque los niños y las niñas se empapen de gastronomía, ¿no? Y con todo lo que conlleva la gastronomía. Son el futuro. Es decir, el discurso que hago siempre que trabajamos a través de Enredando o de Amureco y trabajamos con niños y con niñas es que, aunque sea solo para que paguen nuestras pensiones, hay que cuidarles. Y ellos ya son conscientes, porque muchas veces tratamos a los niños y a las niñas como si fueran un poco estúpidos, pero son personas. Más pequeñas, pero son personas. Y entienden perfectamente las cosas que hacemos. De hecho, el discurso es a mamá y a papá a pagarle los iPhones, los iPads, los ordenadores portátiles, los teléfonos, y decirle papá, mamá, a la cocina. Y a tener ese momento en familia, de preparar algo sano, algo nutritivo y algo chulo, que cree un momento familiar y que encima sirva para hacer la cena o para hacer la comida y tener un rato juntos. Porque la verdad es que sí que estamos viendo ahora que la cocina parece que está de moda, la gastronomía parece que está de moda y que los niños cada vez más les llama la atención, ¿no? Lo estamos comprobando como ahora pues, al niño le preguntas y en vez de ser futbolista o bombero te dice, oye, pues quiero ser cocinero y puedes empezar a ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Parece que ahora la cocina está viendo como un resurgir, ¿no? En ese sentido. La cocina, bueno, está de moda la gastronomía y la cocina, lo que pasa es que no hay que separarse de lo que conlleva la profesión de cocinero y cocinera. Primero hay que agradecer a todas las cocineras, porque suelen ser mujeres, que han estado detrás de los cocineros, ¿vale? Tanto Arzaz como Subijana siempre nos recuerdan, o el mismo Martín Berasategui nos recuerda que si detrás de ellos no hubiera estado su tía, su madre, su abuela, trabajando todos los días por sacar adelante a la familia, cocinando, ellos no serían cocineros. Y esto ocurre y nos ocurre a todos los que somos cocineros, es decir, tenemos siempre el faro, el estandarte de una mujer que nos ha enseñado mucho de cocina, ¿no? Y se ha sacrificado por el hecho muchas veces de ser mujer y que no ha llegado a ser una gran profesional de cocina porque sigue estando desequilibrada la balanza. Por eso cuando sale una cocinera que es una estrella Michelin o que le dan un premio, o aquí en la región como puede ser Estrella Carrillo, como pueden ser otras cocineras, hay que poner el foco sobre ellas porque están haciendo una labor muy importante. Además, de hecho, creo que fue Antonio Marquería al que le preguntamos, el que está en contacto con grandes chefs, le preguntamos, bueno, ¿quién es mejor cocinero, un hombre o una mujer? Y nos contestó muy, muy rápidamente, nos dijo, a todos los grandes cocineros le preguntan y todos han aprendido de una mujer. Con lo cual, la pregunta está clara. Sí, además, Antonio también entiende que esa sensibilidad, hay algunas artes que necesitan una sensibilidad especial, ¿no? Y esa sensibilidad especial, muchas veces las mujeres que son chefs han tenido que hacer previo a llegar a ese camino grandes sacrificios. Muchas veces los hombres que han llegado a ese punto no han tenido que hacerlo y ese sacrificio luego se traduce en un trabajo muy, muy bien pensado, muy bien meditado. Sí, pero la cocina, la gastronomía en general, por lo que estamos viendo, ahora ha acaparado, como decíamos antes, mayor atención, el foco está puesto en lo que hace los grandes chefs, los grandes restaurantes, pero detrás hay un sacrificio y un trabajo enorme que muchas veces pasa desapercibido. Sí, porque vemos solo los que han llegado a la cumbre o donde están los focos en ese momento. Cocineros y cocineras hay en casi todos sitios y en cualquier sitio, en la cantina, en la cafetería de la universidad, en cualquier sitio donde nos movamos siempre hay una cocina, un bar, un restaurante, un mesón. Y evidentemente lo que estamos buscando son experiencias gastronómicas. Muchas veces tenemos prisa y lo que queremos es comer, entre comillas, rápido,
pero el hecho de que tengamos que comer rápido no significa que comamos mal. Entonces, formar a un cocinero o una cocinera, o un futuro cocinero o cocinera, es algo muy difícil porque tiene que ser algo interdisciplinar. Ya no es... Desgraciadamente tuvimos una época que duró, creo, demasiado, y en esto soy muy crítico, donde al foco de los concursos de cocina y de las grandes marcas, muchas escuelas de hostelería formaban a los chicos, a los chavales muy jóvenes para llevarlos a concursos de cocina. Se hizo un flaco favor porque evidentemente, y Ferran Adrià lo decía muchas veces, decir, vamos a ver, tú puedes hacer una espuma riquísima de olla gitana, pero si no sabes hacer la olla gitana, esto no tiene ningún sentido saber utilizar un sinfón, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a ese origen de empezar a ver las materias primas, conocer muy bien las materias primas, estudiar las técnicas poquito a poco y que cada cosa llegue en su momento. Y cuando se están formando a chicos y a chicas jóvenes o no tan jóvenes, lo primero que hay que decirles es que piensen muy bien dónde se han metido, porque es una profesión muy dura, muy sacrificada, que incluso siendo vocacional, hay mañanas que te levantas diciendo, ¿por qué no me habré hecho futbolista? No es mi caso, no, pero bueno. Es que además, esto que tú comentabas de volver a las materias primas, de estudiar bien, de saber bien cuando uno se mete en la cocina qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, es una de las cosas que se están fomentando en el grado de gastronomía de la Universidad Católica, que se ha puesto en marcha este año, que están haciendo un montón de actividades con los alumnos. Mañana, por ejemplo, creo que empieza un curso, se llama Cocinando entre Estrellas, lo que consiste es que van a traer a varias estrellas Michelin. Se me ocurre Pablo González Conejero, por ejemplo, que es murciano, del restaurante La Cabaña. Ellos lo que quieren es acercarlo a los alumnos, ¿no? Que los alumnos mantengan esa experiencia con chefs internacionales y premiados y de reconocido prestigio, pero que ellos también les transmitan la importancia de eso que tú comentabas, ¿no? Del esfuerzo, de saber muy bien qué es lo que se está haciendo en cada momento y que uno no piense que al final esto de ser cocinero es convertirse en una estrella internacional o nacional y a vivir, ¿no? Por así decirlo. De todas maneras, los reconocimientos al final llegan, si tienen que llegar, no necesariamente con un premio como el de la estrella Michelin al restaurante que uno regente. Por ejemplo, para mí estar esta noche aquí con vosotras es un premio. Yo supongo que por aquí pueden pasar muchísima gente con un perfil de famoso y de contar cosas interesantes. Yo vengo a hablar, y por lo que me has comentado tú ahora mismo, de que estos chavales, el espejo que tienen que tener no es de, por ejemplo, mañana que viene Kiko Moya o otros cocineros que van a venir, es el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Y el esfuerzo del trabajo de bien hecho, bien entendido, y el ser súper honestos y honestas consigo mismo. Es decir, el no dar gato por liebre, el cuidar con mucho mimo los productos que estamos tocando, y una cosa muy importante que creo que es no desconectarse de quién ha producido esos productos. Saber el esfuerzo que hay detrás de tener unos tomates muy ricos, saber el esfuerzo que le cuesta a un agricultor o a una persona que tiene una pequeña industria ganadera para sacar esa leche o esa carne, y que están cercanos y que podemos ya visitarlos. Y yo sé que en el grado de gastronomía, por el currículum que tiene y sobre todo por la sensibilidad que tiene Antonio Marquerí y más gente que hay alrededor del grado, esas visitas programadas y esas visitas a los centros de producción, que dicho así suena muy rimbombante, pero cuando vas a ver cómo se hace un queso, entiendes el queso de otra forma. Y cuando te enseñan a hacer un queso, entiendes el queso de otra forma, ¿no? Cuando ves cómo va creciendo un tomate poco a poco y el esfuerzo que eso requiere, lo ves de otra forma. Lo valoras de otra manera. Hablamos de otra de tus facetas, eres vocal de formación de Amureco, ¿no? Y queremos aprovechar para preguntarte, no sé, tu opinión sobre cómo está viviendo ahora mismo la gastronomía a nivel regional. Y si crees que nos vendemos bien en este aspecto, nos falta todavía un poco de recorrido. Son dos preguntas. Sí, nosotros somos una asociación joven. A mí cuando el presidente Alberto Hernando, que es formador del Centro de Cualificación Turística, me dijo, sí, Pedro, para adelante. Yo digo, bueno, ¿estáis seguros de lo que hacéis? Dejándome entrar, pero bueno. Disculpar, el hecho de que una asociación tan joven, que no hemos querido ser alternativa a nada, ni hemos querido ser, digamos, el patito feo de nada. Nosotros formamos una asociación, entonces éramos no muchos y éramos jóvenes y jóvenes, es decir, y además éramos cocineros, cocineras, reposteros, reposteras, pero de pronto nos dimos cuenta hace poco, no tanto, que por qué no dejar que entraran también gente que le gusta la gastronomía sin necesidad que profesionalmente fueran cocineros, cocineras o en que su nómina pusiera que se dedican a eso.
Y evidentemente lo hemos hecho, hemos abierto la puerta a tendencias nuevas como pueden ser blogueros o blogueras que se dedican al mundo de la gastronomía, a personas que organizan talleres sin necesidad de ser cocineros profesionales, incluso a periodistas que le encanta la gastronomía y que tienen programas sobre gastronomía pues también para adentro. De hecho, tenemos un feeling maravilloso con otras asociaciones. Juan Antonio, presidente de Gecomur, es una persona con la que se puede sentar uno, se puede hablar y que en muy breve tendremos noticias de no fusiones, pero sí esa cordial entente que creo que debería haber, porque si no, no se puede trabajar. Si no es de la mano, no se puede trabajar. ¿Y cómo está la gastronomía murciana? Bueno, la gastronomía murciana tiene una parte de que somos como Teruel, que existe pero nadie lo ve, o sea, ¿vale? Y esa campaña de Teruel existe. No es de recibo que un crítico gastronómico de la altura de José Carlos Capel en su, digamos, nuevo blog o lo que sea eso que ha hecho de Gastroactitud, saque en un listado de los 100 mejores restaurantes de España, evidentemente por categoría, estamos hablando de 10 en una categoría, 10 en otra, 10, no había nadie en Murcia. Eso no es real, o sea, no es real. Aquí en Murcia, en la Comunidad Autónoma de Murcia, en la región de Murcia, hay más de un establecimiento de 2 y de 3 que deberían, por peso y por cosas bien hechas, estar en esa lista, con lo cual lo de los listados es relativo. Hay una parte de que no nos ven, pero hay otra parte de que yo creo que no sabemos llegar, ¿vale? Nos deberíamos quitar el miedo a decir que lo que tenemos nos vale, es bueno, tiene muchísima calidad. Yo siempre pongo el ejemplo del vino. Sí, al vino de la región de Murcia empezaron a darles premios internacionales y nosotros en los restaurantes sigamos pidiendo Ribera del Duero. No, aquí no. No. Parecía que éramos como más chuli por pedir un Ribera del Duero, ¿no? Quizás nos deberíamos quitar también ese antifaz, esas ojeras, trabajando la gastronomía murciana sin caer en los tópicos y valorando lo que tenemos. Pablo González Conejero tiene una estrella Michelin, pero por encima de la estrella Michelin que tiene Pablo González Conejero, lo que tiene una visión de la gastronomía muy novedosa, muy vanguardista en cuanto a cómo quiere llegar al cliente, cómo quiere llegar al comensal, cómo quiere contarle una historia. Yo he oído críticas contra Pablo González Conejero precisamente por entrar en esa filosofía. Yo creo que en otras comunidades autónomas, en otras regiones, cabe todo. Puede convivir todo, y no porque haya más habitantes o porque haya más población, sino porque precisamente esa cordialidad de tener una oferta gastronómica para todo el mundo existe. Aquí somos, en Murcia, muchas veces de mirar con un poco de recelo y de reojo al que le van bien las cosas. Yo creo que si empezamos a sumar, si empezamos a cogernos de las manos y a sumar, a investigar juntos, a utilizar, por ejemplo, el grado de gastronomía del Ocán como una herramienta de trabajo donde los cocineros y las cocineras podamos poner encima de la mesa nuestros proyectos de investigación. Utilizar a la universidad, porque que la gastronomía llegue a la universidad es algo muy, muy, muy radical. Cuando digo radical es transformar la gastronomía en una ciencia. Ya debatiremos en una asignatura o donde sea si eso es real o no. Pero llevarla a la universidad es abrir la puerta a que la gastronomía se investigue con los métodos científicos y de investigación que se hacen en otras artes, ¿no? Y ahí lo dejo, es decir, que los cocineros y las cocineras se quiten el miedo. El miedo a investigar, el miedo a echar mano de las herramientas y de los utensilios que tenemos. Y luego, ¿vosotros consideráis que a lo mejor dentro de las campañas turísticas o dentro de la promoción turística, no sé si os veis que tenéis el espacio que necesitáis o podría haber un poco más? Yo creo que más, sí, cuando se hace una inversión de ir, por ejemplo, a Madrid Fusión y pagar un espacio de unos determinados minutos, yo creo que hay que valorar bien, no a los que se llevan, porque a los que se llevan muchas veces son grandes profesionales que hacen su esfuerzo y su trabajo por estar, pero que luego van corriendo, porque no tienen tiempo y porque allí te echan enseguida del escenario y un escenario que está un poco tal, bien. Yo creo que se podrían hacer otras campañas, que a lo mejor se podría tener un stand donde los productos hablen por sí mismos, ¿vale? Sin apenas transformación. Y yo pienso que a lo mejor es más el trabajo que tenemos que hacer con la gente de aquí antes de saltar fuera. Sí. Es decir, la gente de la calle, del día a día, se tiene que empezar a acostumbrar a ser más crítica. Yo estoy convencido de quien tenéis la llave de todo, sois las personas que os acercáis a los restaurantes, a los mesones, a los bares como clientes y donde tenéis que empezar a decir cosas que os chirríen, ¿no? Es decir, oye, mira, que este menú de degustación de 12 platos hay 3 que llevan wasabi.
¿Me lo puedes explicar tú que has nacido en Lorca, por ejemplo? No, porque no lo entiendo. ¿Desde cuándo el wasabi se lleva en Lorca? No es que una tendencia, con mucho cariño. Las cosas siempre hay que decirlas con mucho cariño, ¿no? Pero estas tendencias, ¿no? O la reducción de acheto balsámico de Módena. Muy bien. Oiga, por favor, que yo el café con tostada me lo tomo sin reducción, ¿vale? Entonces las cosas se ponen de moda y aquí en Murcia hubo una época que llegaban con un poco de retraso. Había una tendencia en San Sebastián o en Barcelona gastronómica y de pronto aquí como que se amplificaba y todos los restaurantes para ser modernos había que tenerlo. A mí lo que me parece estupendo es hacer fusión, pero vamos a hacer fusión con los productos que tenemos aquí, vamos a ser creativos con los productos que tenemos aquí. No estoy en contra de ningún producto de fuera, pero si no ayudamos a ese ganadero, a ese agricultor que tenemos aquí en la región, mal vamos a poder vender luego ningún producto en Madrid o en Barcelona, por ejemplo. Claro, si es que al final de eso se trata, ¿no? Porque aquí en Murcia, en la región de Murcia, tenemos la suerte de tener un montón de productos de una calidad, bueno, nos llaman la huerta de Europa, ¿no? Es lo que se dice de la región de Murcia. Tenemos unas hortalizas, tenemos unos productos que muchos las querrían para trabajar con ellas y luego muchas veces a lo mejor se nos olvidan, ¿no? Que las tenemos aquí. Sí, mira, por ejemplo, en Madrid Fusión te encuentras que hay un tipo que ha invertido muchísimo dinero y está vendiendo gambas que se crían digamos, en una pecera artificial, etcétera, etcétera, de criadero. Yo creo que, por ejemplo, no tenemos que tener ningún complejo en llevar nuestros chatos murcianos donde sea, por ejemplo. O sea, además, con la certeza de que es una raza que hemos recuperado cuando estaba a punto de extinguirse, ¿vale? Esto es súper importante. Dar a conocer que el IMIDA y que la universidad y que ahora que seguro el grado de gastronomía intenta recuperar productos como limones, como peras, etcétera, etcétera, que se estaban perdiendo dentro de la región. Eso es muy importante, porque además detrás hay una sensibilidad de cocineros, cocineras y empresarios que quieren utilizar esos productos y se le dan a conocer. Sí, la verdad es que, por lo que comentabas, que bueno, yo soy una fanática de la gastronomía murciana. Siempre cuando yo, como en Murcia no se come en ningún sitio, eso siempre lo llevo en la boca cada vez que salimos por ahí, aunque por fuera también se come muy bien. Pero, y a mí lo que me gusta, sobre todo ahora, hablando de cómo nos vendemos mejor, no sé qué te parece a ti, pero estos restaurantes que ahora sacan esos limones, esos tomates grandotes, así en la puerta, que te invitan a pasar, es como ofrecer esa torada del Mar Menor, una manera de invitar al mismo murciano y bueno, y que si viene alguien de fuera, solo con ver, dice, imposible que lo cocinen mal, o sea, si lo tienen así de presentado, esas plazas, ¿no? Donde ahora mismo estamos, pero eso es una tendencia también de hace muy poquito tiempo, acá. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí en Murcia estamos acostumbrados también a algo que a mí me parece fantástico y es que el buen tiempo nos invita a comer en terraza y a comer fuera, esas barracas, esas cosas de la huerta que había antiguamente, o en la playa, sacarse la mesica con tu silla y estás comiendo en la puerta de la playa, ¿eh? O sea, todo eso que nos invita porque somos así y además... Por eso es tan chulo lo que está pasando en la UCAM con el grado de gastronomía, porque hay que recordar que es el grado de gastronomía mediterránea, ¿no? O sea, y esto para mí es esencial. O sea, tenemos más cosas en común con Grecia, con Italia o con la culinaria de la costa argelina que con la culinaria del norte de Galicia. Entonces, aun siendo también territorio nacional, etcétera, etcétera, pero yo quiero muchas veces que entendamos que ese espíritu mediterráneo lo llevamos en el ADN y ese ADN gastronómico tiene que salir por algún lado. Entonces, lo del movimiento Slow Food que nació en Italia, yo creo que es una necesidad encontrarse con las cosas del terruño, no volverse loco buscando unos productos que no tienen... si tiras, no tienes ninguna historia en tu vida culinaria o gastronómica. Hay que buscar productos que te evoquen emociones, ¿vale? Que salga un poco como el ratatouille, como el crítico gastronómico cuando prueba el ratatouille y le evoca, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Yo hoy mismo estaba haciendo unas empanadillas fritas, ¿no? Con una masa que hemos estirado para enseñar a hacer una masa muy sencilla de hacer, la dejas reposar, luego la rellena y la fríes. A mí me ha evocado las nocheviejas de mi padrino y de mi madrina cuando nos invitaba a cenar y mi madrina siempre hacía unas empanadillas fritas, ¿no? El cocinero o la cocinera tiene que buscar esa emoción. Y yo estoy convencido que en el momento en que nos acerquemos a los comensales, a las personas, yo no le llamo clientes, le llamo amigos o amigas que vienen y comen con nosotros, ¿no? En el momento en que seamos capaces de emocionarles, ya tenemos algo aprendido, que es eso, es decir, cocinamos para hacer feliz a la gente.
no para que nosotros seamos felices. Yo a veces cocino cosas que no me gustan, no porque estén mal hechas, sino porque quizá no es el ingrediente principal en mi acervo. Hay un asunto que has comentado antes, lo hemos pasado así un poco de soslayo, el tema de Enredando, la asociación Enredando. Cuéntanos en qué consiste, cómo trabajáis y a dónde queréis llegar con esa asociación. Bueno, nosotros... ¿Y cómo te reparte el tiempo? Porque yo no soy de las asociaciones que hemos dicho. Ya. Bueno, esto, Venga, la verdad es que aquí la heroína de toda esta historia desde el principio es mi mujer. ¿Ves? Sí. Siempre, O sea, bueno, detrás de un cocinero siempre hay una mujer, lo hemos dicho antes. Bueno, detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida. Bueno, no. eso lo dices tú. Nosotras No vamos a caer nosotras en eso. No, a ver, yo no estaría aquí si no fuera por Almudena. Es decir, para mí no solo es mi salvadora, en el sentido de que la persona que te acompaña y la primera que cree en ti, cuando tú ni siquiera crees en ti, es la persona en la que te puede apoyar cuando te pega un tropezón, ¿no? Entonces, pues, yo miro a mis 4 hijos y la veo a ella y yo soy un ser muy afortunado. Es decir, sin necesidad de mirar cuentas corrientes, ni mirar amigos, ni número de chat de WhatsApp, ni nada de eso, no. Todo lo contrario, toda mi existencia se basa en eso. Claro, lo que tú me preguntas, ellos también son mi familia. Cuando digo ellos, son las personas que me rodean todos los días en el Cayán. O sea, yo entiendo el Cayán como una familia. Es decir, yo creo que el Vera sería casi como mi padre, pero bueno, no es tan mayor, pero bueno. Y para mí son una familia. Entonces, cuando primero arrancó, porque Enredando Gastronómica está todavía en pañales, está arrancando, pero Reluciente, que es como una marca comercial dentro de Enredando, para las personas que formamos en limpieza, en alcantarilla, y también en pequeñas reparaciones, en albañilería, en reformas, digamos que hay 3 líneas de formación: esta cocina, esta reforma, pequeña albañilería, etcétera, etcétera, y limpieza, con 3 monitores maravillosos, y jardinería, que se me olvidaba, jardinería, y también se hace, aparte de jardinería, también agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Entonces está Raúl, está Andrés, está Sebastián y estoy yo. Claro, cuando formábamos necesitábamos saber esas personas dónde van, ¿vale? Claro. Entonces, esa necesidad de pronto crear una empresa de economía social o una forma de economía social donde se le pueda encontrar o buscar trabajo y encontrar trabajo a estas personas, y que sea un trabajo digno, con unas condiciones dignas. Y cuando hablamos de condiciones dignas, es que muchas veces nos sorprende que en hostelería más, pero también en limpieza, ¿no? Que la hora cueste tanto porque todo va cotizado, porque se pagan seguros sociales, porque se contrata a la persona a la hora que hay que contratarla. Todavía nos sorprende que se llegue y se hagan las cosas legalmente como se deberían hacer siempre, ¿no? Es curioso porque en hostelería es casi más evidente de que no cobrar en negro y tener todas las horas cotizadas y cobrar un sueldo, digamos, digno, no justo, pero sí digno, como que chirría también, ¿no? Entonces dices, bueno, la lucha es muy grande, el debate es muy grande, y quizás deberíamos empezar por denunciar también cuáles son las situaciones muchas veces en las que una empresa de hostelería X o Y tiene muchos beneficios. Quizás es porque los trabajadores no están en las mejores condiciones. Pero en el caso de Enredando, como decía Esther, nos has traído este pequeño folleto, Enredando Gastronómica. Dice, tus eventos gastronómicos por un precio justo, ¿no? Unir gastronomía y economía social. Cuéntanos, porque nos has dicho que es un proyecto muy en pañales todavía, sí, estáis empezando. Sí. ¿Cómo va ese? De hecho, ahora mismo nos dedicamos sobre todo a dar talleres, Héctor, Adrián, Adri y yo, que somos los 3 cocineros que formamos parte de Enredando Gastronómica. Pero es curioso porque sin un gestor como el Vera, por ejemplo, que nos coordine, o nos echan una mano unos amigos que son economistas y que nos ven en perspectiva cómo está esto de los negocios, nosotros lo que queremos básicamente, y nuestra necesidad, la vamos a conseguir, no sé si más pronto que tarde, pero es tener algún local o alguna gestión de hostelería tipo cantina, bar, restaurante, para poder ser como un proyecto que a mí me encanta, que es el proyecto Fifteen de Jamie Oliver en Londres, que se ha empezado a clonar por todo el mundo, por Ámsterdam. A mí me encanta ese proyecto porque Jamie Oliver estuvo muchos años dándole vuelta a la cabeza de que la exclusión social de los jóvenes que tenía alrededor en Londres, formándolo en cocina y dándole trabajo en hostelería, podía sacar a mucha gente del follón en el que estaba. Y efectivamente, se llama Fifteen porque cogió 15 chavales y los puso allí a formarlos durante un curso,
y les dio trabajo en el mismo restaurante, un restaurante que se llama 50. Y ahí está, y siguen trabajando y siguen pasando por el programa. Pues nosotros tenemos esa necesidad, ahora damos talleres, estamos pensando en lo que tú comentabas de dar eventos en cuanto podamos, y trabajar un poco en tener un negocio de hostelería donde sea un trampolín para un mercado laboral más normalizado, porque digamos que con nosotros estarían en práctica, o con ese acompañamiento integral que os comentaba, ¿no? Porque es muy importante el ver por qué las personas no funcionan en su puesto de trabajo. A veces no tiene que ver con la formación técnica. A lo mejor es porque el entorno en el que están es tan asfixiante, tan agobiante, que hacen que cualquier proyecto que emprendan fracase por cómo están en ese momento de dolorido. Se centra este proyecto Enredando, se crea sobre las bases de lo que has comentado tú antes, que se llama economía social o economía solidaria, que le llaman algunos. Es también una forma de demostrar que estos dos conceptos no tienen por qué ser excluyentes y que sí pueden ser compatibles. Sí. Hablar de solidaridad y hablar de economía, que al fin y al cabo en estos tiempos parece que lo vemos como un ente gigante que nos va comiendo, ¿no?, el terreno poco a poco. El concepto economía, el concepto política se entiende mal porque algunos economistas y algunos políticos se han empeñado en que lo entendamos mal. Pero la economía, desde el punto de vista abstracto o neutral, o la política, es maravillosa. Es decir, la economía social es simplemente recordarnos que puede haber trabajos justos, que puede haber una dignidad con esas condiciones que os comentaba, de que haya un sueldo digno, unas condiciones bien establecidas, que luego nos encontremos cosas como las que vemos en los medios de comunicación de un empresario que tenía 15, 16 horas trabajando a sus trabajadores, pagándole a 1,5 €, 2 € la hora, todas estas cosas que chirrían. Es decir, digamos que hacer las cosas como se deben hacer, ¿no?, o como se deberían hacer, y un poco trabajar con personas, sabiendo que estas personas, la mayor dificultad que tienen en sus vidas es muchas veces el trato que se le ha dado, ¿no? El trato excluyente que se le ha dado desde algunas administraciones, desde algunos sectores, ¿no? Es decir, la forma de... Yo estoy convencido, y esto es una cosa personal, yo no hablo aquí ya en nombre de Enredando ni de Cáritas, yo creo que la única llave que abre todas las puertas es el amor, ¿no? O sea, y el amor muchas veces no se debe decir, sino que se debe mostrar. ¿Cómo? Queriendo. Qué bonito. Bueno, pues ahora sí, sigue Manu, pero yo quería decir qué bonito. No lo sé si es bonito, pero bueno. Es cierto que aquí sí hay un bagaje. Yo estuve en los franciscanos para ser franciscano, y es cierto que a mí eso me impresionó y no fui lo suficiente valiente para quedarme. Es cierto que uno pues, que se queda con esa impronta del franciscanismo para toda la vida, incluso vuelve al Instituto Teológico para sacarse teología, que no sé cuándo terminaré, tengo una apuesta con mi hija. A ver, otra cosa que añadimos más a la lista, ¿no? Aparte de Cáritas, de los talleres de tengo formación, de Amureco, de Enredando, añadimos también los estudios de teología. Sí, pero además esto me lo tomo con mucha tranquilidad, porque yo tengo como una especie de porra apuesta con mi hija Zahara, que bueno, yo intentaré terminarlo antes de que termine ya la carrera. Entonces va por los 14 años, yo creo que llego. Creo que llego, pero bueno, no lo tengo claro. Pero sí es cierto que, por ejemplo, esa impronta franciscana, después de tantos años sin estar, digamos, o estando separados de ellos, cuando volví hace unos años, por casualidades de la vida, me acogieron otra vez con los brazos abiertos, ¿no? Y te das cuenta de que realmente cuando alguien se siente familia y se siente cercano y cercana a las personas con ese cariño de no pedir, o ese amor de no pedir nada a cambio, pues te sientes muy tranquilo. Esa tranquilidad, ese sosiego, es el que muchas veces hay que mostrarle a la gente que más distorsión tiene en su vida por las cosas que ha vivido. Es decir, que es posible pararse un momento, quedarse quieto y empezar a solucionar las cosas que se pueden solucionar. Las que no, pues habrá que dejarlas para más tarde. Para ti te ayuda en eso, que eres un hombre de fe, ¿no? Sí, lo que pasa es que... convicciones personales, ¿no? También... Sí, lo que pasa es que yo no llevo un posit diciendo soy católico, soy cristiano, no llevo un posit porque además no es una necesidad que nunca he tenido, ¿no? Además, yo soy de los rebotados, ¿no? Es decir, de los que estuvo para prepararse para ser franciscano en el postulantado y toda la vida, ¿verdad? Y cuando uno se sale, pues siempre piensa que la culpa la han tenido los demás, ¿no? Hasta que un día en su vida se da cuenta que bueno, Dios te llamó para una cosa. Ese día había mala cobertura, o sea, yo creo que el WhatsApp lo tenía mal, yo, no Dios,
y al final, pues, la vida te lleva por otro lado. Y al final yo creo, sinceramente, que en el camino de mi vida, por las personas que me han acompañado, por las que están ahora mismo, en la vida que yo tenía que vivir, yo le doy gracias a Dios todas las mañanas, todas las tardes, a todas horas. Pero se las doy a través de las personas que tengo cercanas. Porque hay un hermoso libro, que es el libro que os voy a regalar para las 3, que hoy se me ha olvidado, porque lo tenía en casa. No pasa nada, con tantas cosas lo entendemos. Se llama Sabiduría de un pobre, de Lois Leclerc, ¿no? Y hay una frase esencial que es: Dios es, eso basta. Muchas veces estamos esperando más respuestas y que nos expliquen más cosas, ¿no? Yo pienso que a veces hay que quedarse con el mensaje tan profundo del amor de Dios. Y sin explicarnos más, sin ponernos más etiquetas, sin ponernos más posis. Insisto en que yo mi fe la vivo todos los días en el centro donde trabajo, a través de personas que me dan 1000 patadas en la vivencia de su fe, aunque no la tengan. Y eso es algo extraordinario, es un mensaje, y además son personas que no catequizan, pero sí evangelizan. O sea, porque catequizar es muy fácil, nos cogemos un libro de catequesis, nos lo aprendemos, nos ponemos delante de un auditorio y damos nuestra catequesis. Evangelizar tiene un problema, que solo se hace con la vida, con la vivencia de las experiencias personales y con el amor que uno va sintiendo. ¿De dónde? Yo creo profundamente que es de Dios, pero bueno, cada uno... Oye, ¿y el Papa Francisco, qué te parece? Muy futbolero. A ver, el Papa que toca es un pastor, y Francisco nos lo ha recordado. O sea, Francisco, hombre, que haya elegido ese nombre para mí es una alegría y una sorpresa, ¿no? Porque digamos que Francisco en su momento hizo una ruptura brutal en la historia de la humanidad. Cuando todo estaba abocado a la destrucción, al oscurantismo, la Edad Media nos decía que todo era muy malo, que Dios era un castigador, un justiciero. Llegó Francisco y abrió de par en par las ventanas de la Iglesia, de la fe, para que entrara la luz, para que entrara la primavera en la Iglesia. Y además Francisco lo hizo de una forma muy clara. Es decir, él no quería ser como los pobres, se hizo pobre. Entendía el Evangelio así. Es decir, yo no puedo entender algo si no me hago esencialmente así. Y claro, esa locura, esa santa locura del poverelo de Asís, cuando el Papa Francisco ha elegido ese nombre, es todo una intención, de una radicalidad evangélica muy grande, de volver al mensaje esencial del Evangelio, que es muy radical, es decir, el que seamos sensatamente conscientes de lo pequeños que somos, de las pequeñitas cosas que somos, y que siempre estamos en un camino de conversión, que no somos más que nadie, y que los compañeros, mejor dicho, los hermanos y las hermanas que tenemos al lado, son personas a las que nos podemos apoyar siempre, aunque no piensen como nosotros, aunque no sean tan guapos o tan guapas como nosotros, aunque no sean del mismo equipo de fútbol que nosotros, pero siempre las tenemos ahí para apoyarnos. Y de ahí también esa frase que dijo el Papa Francisco al inicio de su pontificado, dijo: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? Es lo que él ha estado trabajando, ¿no?, a lo largo de todo este año que lleva de pontificado, en mostrar eso, en demostrar al mundo que sí es posible, ¿no?, vivir así. Bien, sí, lo que pasa es que no hay que olvidar que hay situaciones injustas, situaciones de pobreza injusta, que estamos llamados, además por el Evangelio, a transformarlas. Es decir, no para hacernos ricos, sino para que haya una justicia social. Por eso os comentaba al principio que el pedir la renta básica mínima para la familia no es ninguna locura, es un derecho. Entonces es un derecho que tiene la familia y que desde la Iglesia, por ejemplo, no hay ningún problema porque lo digamos. O sea, insisto que en la Iglesia, a ver, yo también a título personal siempre hemos dicho, o siempre he pensado, que la Iglesia es como un edificio muy grande, ¿no? Que muchas veces los del primero no nos llevamos bien con los del segundo, o la vecina del quinto, tal. Pero al final resulta que ahora nos ha venido un administrador de la finca, un tal Francisco, ¿no?, que resulta que nos ha dicho: oye, vamos a abrir las puertas, vamos a llevarnos mejor, y en las juntas vecinales no vamos a pegar gritos, ¿no?
Esto está bien, ¿no? Está bien que de pronto airemos nuestras casas y que los que tienen una forma de entender las cosas dentro de la Iglesia se acerquen a los que tienen otra forma de entender las cosas, porque así sumando creo que vamos a llegar a conseguir esos logros que de una forma, o sea, la única forma de conseguirlos es con amor y con cariño. Y sin estandarte y sin poses y sin nada, es decir, con cariño y con amor. Y esa oportunidad que ahora sí está aquí, es histórica, se está viendo. Y es tangible en las cosas que últimamente se ven. Por eso insisto en que muchas veces el nombrar muchas veces las cosas no significa que vayan a cambiar, es ponerse a trabajar en ellas. Bueno, pues hemos hablado de todo, pero no hemos probado ningún plato, bueno, o sea que muy mal. Estáis invitadas cuando queráis a venir a comer, a cenar en casa, donde algo comen tenemos 7 que hacer, o donde un comen taller 8. o alguna Bueno, cosa. eso te iba a decir, entre tantas cosas y entre todos la tarea que tienes, sí que vamos a tener que buscar un hueco, porque lo único que nos ha quedado esta noche es probar uno de tus platos. Así que vamos a dejar la entrega de ese libro que nos ibas a regalar para la degustación de un plato hecho por ti, y ese será la guinda a la entrevista de esta noche, que ha sido un placer desde luego poder hablar contigo de tantas cosas. Sí, bueno, el placer ha sido mío, primero porque insisto en que por aquí podían haber pasado un montón de gente con un montón de cosas que contar. Yo aquí he venido pues a contarles un poco lo que hago. Yo no me considero una persona especial, yo soy un privilegiado, porque todos los días trabajo al lado de personas, como he contado, que hacen que mi vida sea mejor, mi vida interior. Y tengo la suerte de tener una familia alucinante, que además ellos dicen que me quieren, con el poco tiempo que paso con ellos. Y bueno, y la verdad es que para mí de verdad que ha sido un placer, y daros las gracias y sobre todo daros la enhorabuena por este formato de programa que tenéis, porque lo hacéis súper fácil a la persona que se sienta aquí. Pues el placer, desde luego, ha sido nuestro por escuchar todas las cosas tan interesantes que nos has dicho esta noche, y el privilegio seguramente de toda la gente que nos vea esta noche, que nos haya visto esta noche, porque has dicho desde luego cosas muy interesantes y sobre todo que nos han dado mucho que pensar. Gracias. Ha sido un placer, Pedro. Gracias, Pedro. Chicas, un placer como siempre estar con vosotras una semana más, y a ustedes ya saben que les esperamos la próxima semana. No nos falten. Hasta entonces, buenas noches.